Buenos días, el Señor les bendiga, ¿cómo están? Oremos y vamos a la palabra, ¿le parece? Démosle gracias a nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias porque nos das este privilegio tan lindo de estar delante de tu presencia, de buscarte, Señor, de bendecir tu nombre, de buscarte, Señor, porque eres nuestra esperanza, eres nuestra fuente de vida, eres el Señor de señores. Eres el Dios vivo que refresca el corazón de aquel que recibe con disposición tu palabra. Eres la respuesta que estamos necesitando. Eres, Señor amado, tú nuestra fuerza. Padre, gracias porque tú nos regocijas en tu manto, Señor. Porque tú nos abrazas y nos consientes. Porque, Señor amado, todos los días son un privilegio muy lindo para estar delante de tu presencia. Señor, en este día te pido que tu palabra hable a nuestro corazón, porque ¿quién más sino tú? Eres el único que puede llenar los vacíos, sanar las heridas, perdonar los pecados, solo tú. Por eso venimos a ti y oramos dispuestos delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A veces uno llega, ¿no? Uno llega abriendo los candados de las puertas y es a veces complicado. Pero le quiero preguntar, ¿usted por qué cree que a veces es difícil abrir un candado de la puerta? ¿Por qué? Porque no usa la llave que es. ¿Alguien le ha pasado que ha metido una llave que no es? ¿Alguien de los que está aquí ha roto una llave? ¿Ha roto una llave? Yo una vez rompí una. Tocó con una silicona, pegársela y hacerlo. Sí. ¿Por qué más usted cree que un candado a veces no se puede abrir? Bueno, porque no se usa la llave que es, ¿por qué más? Ok, porque hay algo que está comprometido y que no deja que entre la llave. ¿Por qué más? Porque está oxidado. En el campo, cuando tocaba cerrar los portones, que era la intemperie, tocaba colocarles un caucho para que el agua no se les meta, porque usted sabía que se le mete el agua y se daña. ¿Por qué más? ¿Sabe a veces quiénes llegan abriendo una puerta? La puerta de la iglesia. ¿Alguien no ha llegado abriendo la puerta de la iglesia? Yo. Sí, yo. Mire, le voy a contar una cosa. Yo cada vez que abro la puerta de abajo comienzo a orar para Dios. Señor, que cuando meta la llave abra. Hay puertas que no abren porque tienen maña. ¿Sí? Y entonces yo recuerdo una puerta de allá de la vega de una oficina donde tocaba meter la llave y sacarla un poquito. Y ahí se abría. ¿Alguien le explica esto? ¿Es verdad? Existen varias razones por las cuales a veces uno pues quiere abrir una cerradura pero no puede. Pero efectivamente, la razón principal por la que a veces las cerraduras, las puertas no abren, es porque se usa la llave incorrecta. ¿Cierto? Porque se usa la llave que no es. Y esto que usted acabó de ver aquí con esta ilustración es el mensaje de hoy. Amén. Yo oré al Señor y le dije: Señor, que los que vayan a culto cada vez que abran una puerta se acuerden de ese mensaje. Vaya usted a meter, cuando saque las llaves: uy, me acuerdo un pastor gordito que predicó un mensaje del parte del Señor. La palabra de Dios me enseña que hay puertas que Dios desea abrirme. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra del Señor me muestra que Dios desea que yo abra puertas y que Él quiere permitir que esas puertas se me abran. Y la verdad es que a veces muchos no se nos abren las puertas que deseamos porque estamos usando la llave incorrecta, la que no es. Cuando hablo de abrir puertas me estoy refiriendo, hermano, a bendiciones. Me estoy refiriendo, hermano, a proyectos, a sueños a lograr, a ese empleo, a ese trabajo. Bueno,
a esa razón por la cual usted está orando y le pide al Señor que se le abran las puertas. A veces la vida se torna para muchos como una puerta bien cerrada. ¿Alguien le ha pasado? Que dice, uy pastor, yo no sé qué me pasa si soy Pablo Remalas, pero yo siento que no se me abren las ¿qué? Las puertas. A veces no vemos salida, todo se complica. Más bien sentimos que en vez de que se abran puertas, se cierran puertas. ¿Alguna vez usted ha sentido que las puertas se le cierran? Yo he sentido eso. Yo lo he sentido en partes de mi vida. He sentido que las puertas se me cierran, que no me salen las cosas como quiero, que lucho por algo, por tratar de tener algo o alcanzar algo y no se me da. Y yo a eso le he llamado puertas cerradas. Sin embargo, le quiero contar, mi hermano, encontré en la palabra del Señor un hombre con un gran sueño, con un gran propósito, pero también con un obstáculo muy grande. Este hombre tenía todas las puertas cerradas. Este hombre, según la palabra del Señor, era un hombre de Dios. Y este hombre, por ser un hombre de Dios, usó la llave correcta. Y cuando este hombre, que humanamente tenía todas las puertas cerradas, usó la llave correcta, entonces se le abren las puertas. Dios no tuvo ningún reparo en permitir esto, porque le vio usando la llave que abre todas las puertas que desee nuestro corazón y que están dentro de la voluntad del Señor. Quiero decirle lo siguiente: ¿sabe cuál es ese hombre y sabe cuál es esa llave que él usó? Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, pero no es el personaje, es otro en la Biblia. Ok, casi. El personaje y cuál fue la llave. ¿Está listo? Le invito a que abra su Biblia porque lleva el libro lleva el nombre del personaje. No, ni idea. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Nehemías, capítulo 1, versículo 2. Ese hombre es Nehemías. Y en este versículo que vamos a leer, vamos a encontrar la llave que él usó para que se le abrieran las puertas. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí están orando conmigo para que se le abran puertas? Yo oro por eso. Yo sé que usted también. ¿Lo tienen? Nehemías, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra, mire lo que dice la palabra: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la ¿qué? ¿Cuál es esa llave que él usó? De tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque a continuación se va a ir a dirigir a hablarle a su rey, al rey de Persia. Y entonces él, antes de irse a hablar con su rey, con el rey de Persia, para pedirle algunas cosas, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es esa llave que abre puertas? Díganle que está a su lado: la oración. ¿Cuál es esa llave? La oración. Para mí es interesante encontrar que en todo el capítulo 1 del libro de Nehemías, si tú tienes la oportunidad de leerlo en casa, vas a encontrar que en el capítulo 1 lo que él hace es orar. Y ahí se encuentra registrada cada palabra que dijo. Una oración preciosa. Y termina de esta manera, orando a Dios por lo que a continuación va a acontecer. Quiero hablarte esta mañana de la llave que abre casi todos los cerrojos y todas las puertas delante de nuestro Señor. Quiero hablarte de la oración como llave que abre puertas. Y por eso les quiero entregar este mensaje que he titulado La llave maestra. ¿Cómo se titula este mensaje? Dígale al que está a su lado: ¿usted tiene la llave maestra? La llave maestra es una llave que abre muchas puertas, ¿sí sabía, no?
Una llave maestra es una puerta una llave que abre muchas puertas. Como le comenté, en el capítulo 1 del libro de Nehemías se encuentra la oración que este hombre hizo delante de Dios por su nación. Su nación está pasando una tragedia. Han pasado 70 años donde su nación fue destruida. ¿Cómo puede estar una nación, una ciudad, unas casas, después de 70 años de abandonadas? Terribles. Él pregunta a una persona que llega a ese lugar por su nación y le da malas noticias. Está destruida, está en llamas, está totalmente destruida. La Biblia registra en el capítulo 1 que él llora, pero que no solo se queda llorando, sino que se pone a ayunar y a orar. Y ayuna y ora junto con otros siervos judíos temerosos a Dios para ir delante de su rey. Él está en una nación extranjera para hacer algunas peticiones. Y le quiero contar lo siguiente. ¿Quién es él? ¿Quién es Nehemías? En esa posición, en ese momento, Nehemías es un esclavo en un país extranjero, es copero del rey. Pregunta, humanamente, ¿qué puede hacer un esclavo por su país que está en ruinas? Nada humanamente hablando, pero hay una cosa que puede hacer y es orar. No puede hacer absolutamente ¿qué? Nada más. Porque es esclavo, porque es extranjero, no está ni siquiera en su tierra, está muy lejos de su tierra. Pero Nehemías, siendo nadie, siendo un simple esclavo, un simple copero, tenía una llave maestra que es capaz de abrir cualquier puerta y se llama oración. ¿Estamos de acuerdo? Les quiero contar lo siguiente. Y gracias a su oración y a su clamor a Dios, el Señor permite que se le abran puertas. Y el capítulo 2 del libro de Nehemías enumera y nos detalla cada puerta que se le abrió a él por haber orado. Dios le abrió puertas a Nehemías en medio de la crisis tan terrible que estaba sufriendo su pueblo. Él como esclavo siendo copero de un rey, porque esto es lo que hace la oración. Abre puertas en medio de lo que sea. Cuando se ora, yo ¿a qué le tengo respeto? A una persona que ora. A esa me le quito el sombrero. Porque la oración tiene el poder de abrir puertas inimaginables, cosas que tú y yo deseamos y que queremos que Dios haga por nosotros y para nosotros. Amén. En esta mañana le quiero contar algo. Al revisar la Biblia, y quiero que por favor, si los que tienen su Biblia, estén en el capítulo 2, versículo 1. Y le quiero contar lo siguiente, mi hermano. Mucho cuidado aquí. En el capítulo 2 identifiqué medios en los cuales la oración a Dios abre puertas. ¿Qué vamos a ver? Medios. Dígale al que está a su lado, medios. Medios en los cuales la oración abre ¿qué? Puertas. Y le pido al Señor que usted y yo nos identifiquemos con esta palabra, porque muchas de las sensaciones y de las situaciones que vivió Nehemías, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí sentados estamos viviendo. Pero Dios hoy nos quiere dar una respuesta a través de esta palabra y a través de la llave maestra llamada ¿cómo? Oración. ¿Está listo para ver los medios en los cuales la oración abre puertas? ¿Está listo para identificarlos? Prepárese porque yo sé que Dios le va a hablar. Primer medio en el cual la oración me abre puertas. Versículo 1 del capítulo 2 hasta el 6 dice: después de orar, Nehemías se queda quieto y dice, él está contando su biografía. Nehemías escribe su propio libro, por eso habla en primera persona. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey,
¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo? Oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Qué petición tan osada. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Amén. En estos primeros versículos encuentro el primer medio en el cual la oración abre puertas. Primer medio: en la aflicción. ¿En la qué? Dile al que está a su lado: en la aflicción. ¿A qué me refiero? Dios abre puertas en medio de la aflicción para aquel que le busca en oración. Mira, hasta rima y toda la cosa. Dios abre puertas en medio de la aflicción para aquel que le busca en oración. La oración es una llave maestra que abre puertas. Ella lo hace por encima de lo que sintamos, aun si es tristeza o es felicidad lo que nos embarga. La oración no le interesa actuar si se está triste o si se está contento. Lo importante es que se ore. No sé si estoy siendo claro. Quiero decirle lo siguiente: a la oración no le interesa actuar. ¿Por qué? Porque la oración es oración. Y el Señor está dispuesto a abrirle puertas a aquel que ora en todo momento. Por eso el consejo es que ores. Si estás feliz, si estás triste, si estás enojado, como estés. Amén o no amén. Una situación de tristeza o de aflicción, sin que se lleve a Dios en oración, se puede convertir en ira o en amargura. Por eso ten cuidado con el manejo que le das a tus emociones, porque si tú estás mal y no haces nada con eso, eso se convertirá en una ira y luego se convertirá en amargura. Nehemías, ¿cómo se encuentra? Según el texto, muy triste, dice el texto, que estaba muy triste, que hasta su rey le pregunta: nunca te he visto así, ¿qué te pasa? Pero en medio de su tristeza, haber orado le abre puertas. Haber orado le abre puertas. Y el primer medio en que la oración me abre puertas es en el medio de la aflicción. Todos pasaremos por el valle de la tristeza y de la aflicción. ¿O hay alguno aquí que nunca haya estado triste? Es cotidiano. Es algo que puede pasarnos. Ninguno se salvará de ese lugar llamado tristeza, llamado aflicción. Tenemos la oración como el medio por el cual Dios traerá esta palabra, palabra importante para la vida de todo hijo de Dios: estabilidad. ¿Cómo se llama? ¿Qué necesita todo creyente? ¿Qué necesita toda persona? ¿Qué busca toda persona? Estabilidad. Y le voy a decir que la estabilidad no lo dan los recursos económicos. La estabilidad la da el Señor. Amén. ¿Eres una persona estable emocionalmente hablando? Es una pregunta que le hago. ¿O eres una montaña rusa de emociones? Puede que a muchos nos esté haciendo falta orar. Y una evidencia de ello va a ser nuestro estado de ánimo. Particularmente una persona que ora es más madura sentimentalmente hablando. Le aseguro eso. Cuando usted tenga que aconsejar a alguien que esté mal, le doy un consejo. Le doy un consejo desde ya. Lo primero, si esa persona lo busca y le dice a usted: mire, hermana, es que estoy mal, me encuentro mal, ayúdeme, ore por mí. Lo primero que usted tiene que preguntarle a esa persona es decirle: sí, ok, vale, vamos a ayudarte, vamos a orar, vamos a escucharte, pero te quiero preguntar algo: ¿cómo estás en tu relación con Dios? Porque la mayoría de personas, y te vas a notar que la mayoría de personas que se encuentran en un estado de tristeza, de aflicción, son personas que han dejado de tener una buena relación con Dios. Y te voy a decir una cosa: sí, necesitas orar, porque de eso dependerá tu estado de ánimo. Gracias, mi hermana, por su amén. Amén o no.
voy a decir lo siguiente. Ahora, la oración a Dios es tan poderosa que puede llevarte a ver luz y a ver salida, a ver puertas abiertas en medio de la tristeza. Particularmente cuando se está afligido, no se piensa bien. Particularmente cuando se está triste, se siente uno confundido. No hay nada claro. ¿A alguien le ha pasado? A mí me ha pasado. Y le voy a decir una cosa, pero orar inmediatamente logra que Dios se haga cargo de ti. ¿Qué pasa con aquellas personas que han perdido seres queridos? Su esposa, por ejemplo, haber perdido a su esposa que murió, falleció, o su esposo. Para la pareja es un golpe muy duro, que debe dejar de hacer cosas, que hasta en el trabajo le dan 3 días. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está adolorido, porque cuando uno está congojado, necesita que alguien se haga cargo de lo que uno tenía. En este caso, ¿de qué me sirve orar cuando estoy triste? De que Dios se haga cargo de mí. Porque particularmente cuando uno está triste o afligido, no le dan ganas de hacer nada. ¿Alguien le ha pasado? Dicen, sí, Señor. ¿Qué podría cambiar mi estado de ánimo y de tristeza? Que Dios me abra una puerta. ¿O no? Si Dios me abre una puerta, ¿qué pasa? Se me sube el ánimo. Y escúcheme, esto es lo que puede hacer la oración en medio de la aflicción: abrirte puertas inimaginables que no creerías. En el contexto de estos pasajes que leímos, Nehemías es un hombre escogido por Dios para edificar los muros de Jerusalén. Su ciudad lleva 70 años destruida. Él está en otra nación, en Persia, muy lejos de su ciudad natal, y allí es esclavo, es copero del rey. Y algunos dirán, pero mantenía limpia porque estaba en el palacio. Pero ser copero no era cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque el copero del rey tenía una función, y era probar los alimentos antes por si estaban envenenados. Porque por aquellas épocas los reyes los mataban muchísimo así, para destronarlos. Envenenaban la comida. Entonces el copero, antes de que el rey tomara, ¿qué hacía? Entonces yo me imagino que Nehemías todos los días, cuando iba a tomar o comer, decía: a la de Dios. Y era complicado para él. El trabajo que pudo lograr es decir, a él no le pagaban seguridad social, no tenían ARL, no tenían nada de esas vainas, porque él era la ARL del rey. Si él comía comida envenenada, se moría. Entonces el rey, no puedo comer porque mire, Nehemías está muerto. Ese era el trabajo de Nehemías. Y escúcheme, y la palabra en el versículo 1 del texto nos dice que Nehemías estaba muy triste, estaba acongojado por su nación y estaba afligido. Pero en medio de su aflicción, él nunca dejó la llave maestra que abre puertas: la oración. Nunca dejó ¿de qué? De orar. Quiero decirte lo siguiente: el capítulo 2 que estamos viendo es el efecto poderoso que trajo la oración de todo el capítulo 1, y lo sigue haciendo en el capítulo 2. Sigue orando, y el efecto ¿cuál es? Que se le abran puertas. Nehemías era copero, era esclavo del rey Artajerjes en la nación de Persia, pero demuestran las escrituras que nunca dejó de orar y que nunca dejó de creer en Dios. Y notemos cómo jamás el rey lo ha visto así. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, versículo 2, el rey le pregunta: ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? ¿No estás enfermo? Me habla mucho la Biblia de un hombre que lleva muchos años siendo copero, pero que nunca lo han visto triste. Y tristemente hay personas que uno las llama y a todas le dice que están mal. Qué pereza esa vaina, ¿no le parece a usted? Qué triste. Pero que el rey jamás lo haya visto triste, excepto en esta excepción, es porque Nehemías demuestra ser un hombre maduro. Demuestra ser un hombre que busca a Dios constantemente. Demuestra ser un hombre estable emocionalmente. Y aún está pasando por una tragedia muy dura, que es imposible que se le note que esté triste ahora. Pero a pesar de la tristeza que lo embarga, la Biblia no nos dice que entregó todo. Siguió siendo copero, siguió en sus responsabilidades, siguió adelante.
¿Quién puede sostener a una persona para que siga la vida cotidianamente aun cuando haya tristeza? Dios. Porque usted y yo tenemos muchos motivos y hay personas expertas en mostrar sus heridas. Mire, me hirieron, me hicieron daño. Mire todos los hombres que me hicieron daño. Mire todas las mujeres que me hirieron. Mire, tiene que tenerme pesar porque yo he sufrido mucho. Aprendamos de Nehemías, un hombre de criterio, un hombre que amaba a Dios y que oraba, que buscaba al Señor. El rey se preocupa por él y le pregunta por su estado de ánimo. Aquí ya Dios está comenzando a abrirle puertas. Que un rey le pregunta a un esclavo que cómo está. Le voy a decir una cosa: orar en medio de la aflicción hace que el Señor toque y conmueva el corazón de otros. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios es quien puede darnos gracia delante de las personas y de las autoridades cuando la oración es parte de nuestra vida. Nehemías teme, dice la Biblia, que tuvo miedo cuando el rey le preguntó esto. Versículo siguiente: es normal de toda persona sentir miedo, pero ¿qué hace el rey? ¿Qué hace Nehemías? Aprovecha la oportunidad. Y le quiero decir, hermano, de una vez en esta mañana, usted y yo no podemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. A mí me enseñaron a ver las oportunidades de Dios como las olas del mar. Usted, bueno, voy a atreverme a preguntar, ¿alguno de los que está aquí alguna vez ha surfeado en las olas? Yo tampoco, porque eso es muy caro. Yo tampoco. Pero le voy a decir, bueno, entonces vayamos al otro extremo. ¿Usted ha visto en televisión cómo surfean? Nos toca así porque, bueno, algún día iremos a surfear. Quién sabe si la tabla pueda con nosotros, ¿no? Porque yo veo las oportunidades y las puertas que Dios me abre como olas. Si usted la deja pasar, no volverá. Y aquí la pregunta del rey a Nehemías es la puerta que Dios le está abriendo a Nehemías para que después de esa pregunta comiencen a abrírsele las puertas. Nehemías no desaprovechó la oportunidad a la pregunta que le hacen: ¿cómo te sientes? Y habla la verdad. Habla la verdad. Y en el versículo siguiente, por favor, versículo 4. Mire esta perla de pregunta que le hace el rey. ¿Cuál es la perla de pregunta? En otras versiones dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¡Oh! Se le abrieron las ¿qué? Le voy a decir, hermano, ninguno de los que están en este salón puede decir que Dios no le ha dado oportunidades. Lo que pasa es que usted y yo no las hemos sabido aprovechar, que es diferente. Porque voy a preguntar esto: ¿a cuántos de los que están aquí Dios nos habló por las buenas? Venga, congréguese, busque. No podemos decir ninguno que Dios no nos ha dado oportunidades. Mi padre, que lo admiro mucho por un gran don que Dios le ha dado a él, y es el don de administrar recursos. Y él dice desde su experiencia, un señor de 62 años, él dice que en el mundo no es que Dios no nos dé la forma de obtener recursos, sino que lo que somos malos administradores. Y tiene razón. Porque todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado oportunidades, ¿o me equivoco? Quiero decirle que la oración te abre puertas, y cuando Dios te abre las puertas, aprovéchalas. Fue importante para Nehemías orar a Dios. Entonces oré a Dios. Siguiente versículo: cuando oramos a Dios, el Señor siempre nos va a dar gracia delante del que sea. Y Nehemías tiene clara la misión y la visión de Dios. Si le place al rey tu siervo y ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros y la reedificaré. Un esclavo que está pidiendo libertad para hacer la obra de Dios. Y en el versículo 6, la Biblia nos enseña que al rey le agradó y le dio permiso. Primer puerta que el Señor le abrió a Nehemías, y se la abrió en medio de su aflicción, porque la oración puede abrirme puertas aún cuando yo esté triste y cuando esté afligido. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí hemos visto.
El primer medio en el cual Dios me abre puertas con la oración es en la aflicción. Segundo medio, versículo 7. Esto se pone bueno, mi hermano. Versículo 7. Además dije al rey, este loco siguió pidiendo. Le abrieron la puerta y ese se entró de cabeza, mi hermano. Mire lo que dice la palabra. Además le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo ¿qué dice el texto? Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías está pidiendo no irse con las manos vacías, sino con qué materiales va a ir a edificar. Con la madera de Persia. Y en este ambiente encuentro el segundo medio en el cual la oración me abre puertas. Primero, en la aflicción. Segundo, en la escasez. ¿En la qué? Dígame, ¿quién era Nehemías para poder llevar allá? Era un esclavo. Nehemías era más vaciado que usted y yo juntos. Nehemías no tenía nada, materialmente hablando. Pero ¿quién le dio la provisión? ¿Y quién le abrió la puerta para no irse con las manos vacías? Dios. Dios, gracias a su oración. Y quiero decirle, mi hermano, en esta hora y en esta mañana a usted, cuando usted y yo oramos, el Señor nos abre puertas en medio de la escasez. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la llave maestra es la oración. Y la oración es una llave maestra que abre puertas inimaginables. La oración abre cerrojos oxidados, puertas de difícil acceso para nosotros como humanos. En este caso, la oración está abriendo la puerta de la provisión en medio de escasez. La escasez o la falta de recursos, creo que en todos los que estamos hoy aquí sentados es un motivo de oración. Yo creo que todos oramos por provisión. Yo creo que todos oramos al Señor y le pedimos diariamente que sea Él quien nos provea. Y creo firmemente que Dios no tiene ningún problema en darnos los recursos. La palabra del Señor nos demuestra que Dios ni siquiera nos escatimó a su propio Hijo, lo dio también. Le pregunto es, ¿qué más podríamos esperar del Señor? Todo. La escasez se ha convertido en un problema para muchos, porque es puesto como excusa para la limitación. No puedo hacer porque no tengo. No puedo lograr porque no, pastor, que yo no tengo. Yo no puedo hacer porque no se me abren las puertas por falta de recursos. Claro, ese pasó porque como tiene palanca y tiene, hay una llave maestra que abre puertas en medio de la escasez. ¿Cómo se llama? Voy a ir contento hoy porque se le quedó claro el mensaje. Dios siempre, escúcheme esto que le voy a decir. Dios tiene un extraño proceder. Tan extraño es su proceder que a veces envía, encomienda, encarga tareas o propósitos que casi nunca al principio tienen recursos. Nuestra mentalidad terrenal nos hace tener un choque con los planes que Dios nos coloca a hacer. Moisés tuvo el choque: vaya y me saca al pueblo de la esclavitud. ¿Y cómo? No tengo los recursos. También le pasó a Gedeón. Dios se le presenta: vaya y me liberta al pueblo de esa esclavitud que están pasando. Libro de Jueces. Y Gedeón le dice: Señor, pero yo no puedo, yo no tengo recursos, soy el más chiquito de mi casa. Jesús mandó a 72 discípulos de él a predicar y los mandó sin nada en el bolsillo. Vayan sin bolsa y sin alforja. Pero Señor, ¿y qué vamos a? Tranquilo, papá, le dijo Jesús. Vaya, vaya.
Muchos entonces, cuando Dios nos encarga tarea, le decimos: Señor, me estás enviando, pero no tengo nada. Me estás enviando, pero ¿y los recursos? Muchos hemos dicho esto y lo hemos pensado. Y la verdad es que Dios poco habla de los recursos cuando envía tareas, porque simplemente los recursos Él ya los tiene provistos. Amén. Hay personas que dicen: yo le voy a servir a Dios cuando esté bien económicamente, cuando tenga tiempo. Ahorita estoy muy lleno de trabajo. Le voy a decir una cosa para desanimarlo. ¿Está preparado? Dios nunca llama a desocupados. Amén. ¿Sí? Entre más ocupado esté usted y entre más responsabilidades tenga allá afuera, más apto es. Porque Dios los desocupados no los llama. Palabra de Dios. Diga: te alabamos, Señor. Y la verdad es que Dios poco habla de los recursos porque Él ya los tiene provistos. Por eso, cuando caminas con Dios, no te preocupes por los recursos, preocúpate por orar. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? En el contexto, Nehemías está aprovechando las puertas que ve abiertas por Dios y pide cartas, 2 cartas. Una de recomendación para que lo dejen pasar en las fronteras, y la segunda para que cuando vaya a los bosques del rey tenga el permiso de llevarse la madera que quiera, los recursos que necesitaba. Cuando Dios abre una puerta, automáticamente van a haber otras que se van a abrir. Amén. Porque el Señor nunca deja nada a medias. Nunca deje la llave maestra que abre todas las puertas, llamada la oración. Dios jamás le negará la provisión a aquel que necesita recursos para sus propósitos. Que los proyectos y las metas que tú quieres realizar y por lo cual le pides recursos a Dios, bendigan el reino de Dios. Quiero preguntarle: ¿y con lo que usted le está pidiendo a Dios, el reino de Dios cómo se beneficia? Sigamos más bien. Después respondemos esa pregunta. Porque la Biblia dice que todo lo que respire, todo lo que yo haga debe honrar el nombre de Dios. ¿Para qué pedirle recursos a Dios si su reino no se va a beneficiar? ¿Para qué? ¿Para qué razón? Dios no se va a motivar a bendecirte. Porque si tu corazón todavía no es el reino de Dios y bendecir el reino de Dios, la palabra del Señor dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Si notamos el texto, Dios literalmente le abrió puertas a Nehemías. Primero, le abrió las puertas del castillo de Artajerjes para que fuera copero. Segundo, le abre las puertas de las fronteras. Volvamos al versículo anterior, al versículo 7. La carta que él le está pidiendo al principio es una carta para los gobernadores del otro lado del río, para que le franqueen el paso. En otras palabras, para que lo dejen pasar, para que las puertas de las fronteras sean abiertas y él pueda llegar a Judá. En el siguiente versículo, además, la madera que pidió es para abrir las puertas al pueblo que va a venir libre de la esclavitud de Babilonia. El texto literalmente habla de puertas, y además Dios le abrió puertas espirituales al darle gracia, al ser un esclavo y convertirlo en un gran líder. Cuando eres una persona que ora, no tengas miedo a ser arriesgado. Una de las cosas que deben aprender los hijos de Dios es a ser arriesgados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Le quiero decir, mi hermano, si usted no es una persona arriesgada en el Señor, posiblemente no alcanzará grandes cosas y sueños. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y todo en la vida, la mayoría de cosas, y más con Dios, son un riesgo. Porque la misma Biblia dice que la fe es la certeza. Debo creer. Abraham se arriesgó a salir de su tierra y creerle a Dios, se arriesgó a salir.
Y le quiero decir que este varón se está arriesgando a ser osado y dice, ya me abrieron la puerta, ya me dio la mano el rey, le voy a coger el codo. Le voy a pedir cartas para que me dé madera y además para que me dejen pasar en todo lado. Se arriesgó y fue bendecido por Dios. Oremos siempre para obtener los recursos celestiales, porque los recursos no solo son materiales. Hay un gran recurso que solo se encuentra en Dios y es su gracia. ¿Amén o no amén? Es la amabilidad, es la aceptación, el tocar el corazón, el caer bien a otras personas. El rey, dice la Biblia en este versículo, que concedió la petición. El rey concedió la petición de Nehemías. Y uno de los poderes inimaginables de la llave maestra llamada oración es que puede tocar, es que puede conmover y es que puede cambiar los corazones más fuertes y menos esperados, como el de los reyes. Por eso le quiero decir, si tú tienes personas que no están bien contigo, la tarea principal que tienes que hacer es orar. Pastor, ¿cuándo? No sé, hasta que cambie. Ore. ¿Me perdona por regañarlo? Pero es que a veces hay cosas que uno no sabe y que tiene que seguir haciendo. Y en este caso orar. Nunca Nehemías ha olvidado quién es el que le abre las puertas. Me lo concedió el rey según la benéfica mano de quién, de Dios. Nehemías sabe quién le está abriendo las puertas. Cuando tienes en tus manos la llave maestra, no importa que seas considerado nadie. No importa que no seas considerado nadie. Si oras, eres alguien muy presentable delante de Dios. Y yo le digo una cosa a usted. Hay mucha gente que es conocida en la tierra. Grandes músicos, cantantes, actores, etcétera. Incluso en este medio del cristianismo. Muchos pastores, personas que de pronto se paran en un púlpito y la gente las conoce. Pero hay personas dentro de las iglesias que casi nadie saluda, que casi nadie ve, especialmente esos ancianitos, que son poco nombrados, que son poco reconocidos, pero sabe, son desconocidos en la tierra, pero en el cielo son tan conocidos por sus oraciones. El Señor sí que sabe quiénes son. Y nosotros aquí, todo el mundo nos saluda, pastor, venga, vamos a almorzar. Y a ese que nadie invita a almorzar, ese sí lo conocen en el cielo. Porque es que ese sí se dobla sus rodillitas a clamar a Dios. Porque la oración te hace conocido en dos lugares, en el cielo y en el infierno. Mínimo en el infierno debe haber un cartel con su foto que diga peligro. Pero qué triste es que en el infierno haya una foto suya y diga, este es aliado, tranquilo, eso no lo molesten, déjenlo ahí. Porque la Biblia dice que los demonios sabían quién era Pablo, porque era un hombre de Dios. Así que usted debe ser un archienemigo del infierno. A usted deben conocerlo en el infierno, no porque se la pase allá, sino porque usted es un peligro y representa un peligro para las huestes celestiales de maldad. Amén. Hasta aquí hemos visto dos medios en los cuales la oración me abre puertas. ¿Cuál es el primero? Gracias, en la aflicción. ¿Y el segundo? En la escasez. Tercero y último. Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Nehemías no se fue solo. Siguiente versículo. Versículo 10. Pero oyéndolo, ¿quién? Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de quién. Si tú lees el libro de Nehemías, vas a encontrar que Nehemías tuvo tres enemigos que siempre estuvieron en contra de lo que él quería hacer para el Señor y para su ciudad. Esos tres enemigos fueron Tobías, Sanballat y Gesem. Tres personajes. Así que no se le vaya a ocurrir ponerle esos nombres a sus hijos. No, mentiras.
Sanballat, Tobías y Gesem, 3 varones que se le opusieron a Nehemías para no dejarlo hacer la obra de Dios. Y aquí encuentro el tercer medio en el cual la oración me abre puertas. Primero, en la aflicción. Segundo, ¿en qué? Y tercer lugar o medio en el cual la oración me abre puertas, en la oposición. ¿En la qué? En la oposición. Y Dios le abrirá puertas al que ora en medio de los opositores que hayan. En medio de la oposición satánica que tengas, la oración sigue y seguirá abriendo puertas a todo aquel que decida usar esa llave llamada oración. Dios desea abrirnos puertas, oportunidades. Dios desea que realicemos sueños. Dios respalda a aquel que ora y le busca con amor y pasión. Y la oración es una llave maestra y puede abrir puertas en medio de las oposiciones que tengas y que se te presenten. Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la cierre. Así el diablo se para en las pestañas. Amén. Así la gente envidiosa hable y murmure. Orar, nadie te lo puede impedir. Y le aprendí de una mujer grande en el Señor, una mujer de oración, que su hijo la odiaba, que su hijo no quería saber nada ni de ella, ni de la iglesia, ni de Dios. Un personaje muy rebelde con su mamá. Y ella, esta mujer de Dios, daba testimonio y decía: mi hijo no quiere saber nada de Dios y no quiere que yo haga nada por él, pero hay una cosa que él no puede impedir que yo haga por él: que ore. Qué precioso testimonio. Y nadie te puede impedir a ti que ores. Por eso te quiero invitar que hoy conozcas el poder que tiene orar y lo puedas poner en práctica. La oposición puede ser definida como la lucha constante que tendremos contra el enemigo. Él no desea que Dios te abra puertas. El enemigo no quiere esto, y menos para lograr los propósitos divinos. Tú te has puesto a analizar por qué a veces no se te abren las puertas. Tú te has puesto a analizar por qué a veces es difícil lograr o hacer. Muchas veces caemos en el error de renegar sin discernir que es oposición. Dígale que saludes a la persona. Amén. Caminar en los planes de Dios mientras estamos en esta tierra siempre tendrá opositores. Porque caminar con Dios va a tener opositores. O quiero preguntar, ¿a alguien de los que está aquí se le ha hecho fácil ser cristiano? Dígame quién dice: uy, para mí es re fácil. ¿Sí? ¿A cuántos se le levantan? ¿Cuántos son tentados como el pastor? ¿Usted es tentado como yo? ¿O usted ya es cuerpo glorioso que no le... pilas? Ay, pastor, yo soy tan espiritual que el demonio no me hace nada. Yo me preocuparía. Debe ser aliado. Y le quiero decir una cosa, mi hermano, de parte del Señor. Sin embargo, recuerda esas cosas. Primero, que el enemigo no va a descansar. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero le tengo una buena noticia. Le tengo una buena noticia. La palabra del Señor nos dice que al Señor Jesucristo toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y eso, amén, dele gloria a Dios. Y eso me indica la garantía que hay en la victoria y en las puertas abiertas que Dios desea para mí. Alegrémonos cuando sintamos la oposición del enemigo. Esto indica que estás haciendo las cosas bien. A mí me preocupa una persona que dice que está en los caminos del Señor y no. Es normal que el diablo te ataque. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo algo bueno. Satanás no va a molestar a alguien que está perdido. Así de sencillo. La oración actúa no solo como llave para abrir puertas, sino como protección. Este hombre, Nehemías, luchó contra 3 hombres: Sanballat, Tobías y Gesem, a lo largo de la Biblia, a lo largo de su libro de Nehemías. La palabra del Señor dice que Nehemías logró una hazaña arquitectónica que ni hoy con la tecnología que tenemos se puede lograr. Él reconstruyó los muros de toda una ciudad gigantesca de Judá en 52 días.
y con la incapacidad de solo usar una mano, porque la Biblia dice que estos tres varones de verdad que le hicieron la vida imposible y planearon ir a matar a Nehemías y a todo el pueblo. Entonces Nehemías, avisado por Dios, Nehemías con una mano echaba mezcla y con la otra tenía la espada, y solo con una mano podía trabajar, porque con la otra todo el pueblo tenía la espada lista por si tenían que entrar en batalla. Y así reconstruyó los muros en 52 días. Dígame quién fue el autor de eso. Dios. Indiscutiblemente fue el Señor. Y le quiero decir que a muchos la oposición a veces los asusta, los debilita, los inestabiliza, porque está demostrando que son débiles en la ¿qué? En la oración. Quiero decirte, Dios está profundamente comprometido con todos sus siervos que oran y le buscan con todo su corazón. Cuando veamos la oposición en una persona, no en nosotros, sino en un hermano, tenemos que no caer en el error de juzgarle. Tenemos que no caer en el error de criticarle. ¿Por qué razón? Porque en la palabra del Señor, la Biblia nos demuestra que todo aquel que caminó con Dios tuvo oposiciones satánicas. Pedro, el apóstol de Jesús, tuvo una oposición. Jesús le advierte y le dice: Pedro, Satanás te ha pedido ¿para qué? Y dice: pero yo oraré para que tu fe no falte. Jesús se comprometió a orar. Y cuando veamos la oposición en una persona que está viviendo, una persona nuestra, amiga, cercana, oremos por ella. Jamás subestimes el poder de la oración. Comunicarse con Dios y hablar con Él hace que Dios vea tu corazón, que Dios permita que puede trabajar sobre ti. Dios haga alianzas contigo. En el versículo 9, la palabra del Señor dice que Nehemías no salió solo de su nación, sino que Dios colocó aliados, colocó capitanes, colocó un ejército, colocó gente de a caballo. Y el Señor siempre, cuando estamos en una situación de estas de oposición, lo que usted necesita es rodearse de buenos amigos que oren por usted. ¿Amén o no amén? Qué bueno es saber que siempre habrá opositores. ¿Sabe por qué? Porque eso me hará buscar a Dios, me hará buscar al Señor. Y Nehemías disfruta de las puertas abiertas que Dios le ha concedido. Sin embargo, no fue eximido de la oposición. Aunque oraba, la oposición estuvo. Nehemías trabajó en el propósito de Dios sin temer a los opositores, puesto que tenía en su mano la llave maestra llamada ¿cómo? Oración. Voy terminando. Tengamos cuidado con oposiciones que hacen que nos debilitemos y nos asustemos. ¿Por qué? Porque teniendo un Dios tan grande y teniendo una llave tan poderosa como la oración, es imposible que le temamos a la oposición. Nunca matemos el tigre y nos asustemos con él. Amén. Nehemías mató el tigre, convenció al rey. ¿Por qué se va a asustar con lo que viene? Debe seguir caminando delante de Dios. Amén. La oración no solo es una llave que abre puertas. La oración fortalece la vida de una persona. La oración alimenta, es uno de los hábitos espirituales que nos enseña la palabra. Quiero preguntarle, ¿cuántas puertas se te van a abrir si eres más constante en la oración? Muchas, demasiadas puertas. Y creo que hoy la palabra es clara. Quiero recomendarle dos libros espectaculares que hablan de la oración. Un pastor llamado Mark Batterson, uno de los mejores escritores en el mundo del cristianismo que conozco, escribe estos dos libros que hablan acerca de la oración y motiva y nos da una perspectiva distinta de lo que posiblemente pensamos y creemos de la oración desde la palabra de Dios. Uno se llama El Hacedor de Círculos. ¿Alguien lo ha leído? Se lo recomiendo. Y el otro se llama Dibuja el Círculo. ¿Alguien lo ha leído? Santo Dios, se lo recomiendo.
En este libro, El hacedor de círculos, hay una historia que le quiero leer. Hay una historia muy interesante que quiero leerle. ¿Promete ponerme cuidado? Quiero que se meta en esta historia. Es una historia muy cortica, una página. Dice así, se titula La leyenda del hacedor de círculos. Los niños pequeños danzaban bajo el fuerte aguacero como si fuera la primera vez que vieran llover. Y lo era. Sus padres levantaban la cabeza, abrían la boca y sorbían las gotas de lluvia como si se tratara de libaciones. Y lo eran. Cuando no ha llovido en más de un año, las gotas de lluvia son como diamantes que cayeron del cielo. Lo recordarían para siempre como el día en que los relámpagos aplaudieron al Todopoderoso, el día en que saltar por los charcos se convirtió en un acto de alabanza, el día en que nació la leyenda del hacedor de círculos. Corría el siglo I antes de Cristo y una devastadora sequía amenazaba con destruir a toda una generación, la generación anterior a la de Jesús. El último de los profetas judíos había muerto cerca de 400 años antes. Los milagros eran unos recuerdos tan distantes que parecían falsos y no se oía a Dios por ninguna parte. Pero había un hombre, un excéntrico sabio, que vivía fuera de los muros de Jerusalén, que se atrevió a orar de todas maneras. Se llamaba Joni. Y aunque el pueblo ya no podía escuchar a Dios, él sí creía que Dios aún lo podía escuchar a él. Cuando llueve con frecuencia, la lluvia no es un pensamiento principal, pero durante una sequía es en lo único en que se piensa. Y Joni era la única esperanza del pueblo, famoso por su capacidad para orar pidiendo lluvia. Sería en aquel día, el día cuando Joni se ganaría ese apodo. Con un cayado de 1,80 m en la mano, Joni comenzó a girar como si fuera un compás de matemáticas. Su movimiento circular era rítmico y metódico: 90 grados, 180 grados, 260 grados, 360 grados. Nunca alzó la mirada mientras la multitud lo observaba. Después de lo que parecían horas, pero solo habían sido unos pocos segundos, Joni se paró dentro del círculo que había trazado. Entonces cayó de rodillas y levantó las manos al cielo. Con la autoridad del profeta Elías, que había hecho que cayera fuego del cielo, Joni llamó a la lluvia para que cayera. Señor del universo, juro ante tu gran nombre que no me voy a mover de este círculo hasta que les hayas mostrado tu misericordia a tus hijos. Aquellas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espina dorsal de todos los que le podían oír en aquel día. No era solamente el volumen de su voz, era un tono de autoridad, sin señal alguna de duda. Aquella oración no se había originado en sus cuerdas vocales, como el agua que brota de un pozo artesano. Las palabras fluyeron desde lo más profundo de su alma. Su oración era decidida pero humilde, confiada pero mansa, expectante sin ser arrogante. Y entonces sucedió. Al mismo tiempo que su oración ascendía a los cielos, las gotas de lluvia comenzaron a descender a la tierra. Una exclamación entrecortada recorrió a los miles de personas que se habían congregado rodeando el círculo de Joni. Todos los rostros se alzaron hacia el cielo mientras las primeras gotas de agua comenzaron a descender. Pero Joni permanecía con la cabeza inclinada. La gente se regocijaba con cada gota que caía, pero Joni no estaba satisfecho con una simple llovizna. Arrodillado aún dentro del círculo, Joni levantó la voz por encima de las exclamaciones de celebración. No he orado para pedirte una lluvia así, sino una lluvia que llene las cisternas, los pozos y las cavernas.
La llovizna se convirtió en una lluvia tan torrencial que los testigos presenciales decían que no había ninguna gota de agua que fuera menor que el tamaño de un huevo. Llovía con tanta fuerza y con tanta continuidad que la gente huyó al monte del templo para escapar a las inundaciones repentinas. Joni se quedó orando dentro de su gran círculo. Una vez más, precisó su osada petición: no he orado para pedirte una lluvia así, sino por la lluvia de tu favor, tu bendición y tu misericordia. Entonces, como una de esas lluvias bajo el sol, bien proporcionadas en medio de una tarde caliente y húmeda de agosto, comenzó a llover mansa y pacíficamente. Cada gota de lluvia era una señal de la gracia de Dios. Y no solo empapaban la piel, sino que empapaban de fe el espíritu. El día antes del día había sido difícil creer. El día después del día era imposible no creer. Por fin la tierra se convirtió en lodo y después en tierra otra vez. Una vez saciada su sed, la multitud se dispersó y el hacedor de lluvia regresó a su humilde casucha a las afueras de Jerusalén. La vida volvió a la normalidad, pero había nacido la leyenda del hacedor de círculos. ¿Amén? ¿Alguien entendió la historia? O si quiere vuelvo a empezar. Mi hermano, la solución es una. ¿Cuál es la solución? Orar. ¿Y sabe qué quiere que le diga? Tristemente la iglesia de hoy no ora. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, de la iglesia en general. No oramos. ¿Y sabe por qué estamos como estamos? Por eso. En la palabra del Señor quedan registradas muchísimas oraciones, y si tú quieres leer la oración que hizo Nehemías específicamente, cuando llegues a casa, lee el capítulo 1. Esta historia que le acabo de leer de Joni, el hacedor de círculos, es una historia dentro de la cultura judía. Fue una historia real que sucedió un siglo antes de Cristo. Y es conocido Joni hasta el día de hoy como un hombre que hacía círculos, se arrodillaba en medio de ellos y clamaba a Dios. Y el Señor lo escuchaba. Yo estoy seguro que Dios también nos puede escuchar a nosotros. Hay personas que dicen: pastor, yo no escucho la voz de Dios. Hay gente que dice así. Y yo le digo: pero la palabra es la mejor voz de Dios. Lee la palabra. Y otros dicen: ve a la iglesia, escucha la palabra, el sermón. Ahí Dios te está hablando. Coloca alabanzas, también te pueden llevar a escuchar la voz de Dios. Dios te puede dar un mensaje. No, pastor, es que yo quiero escuchar la voz de Dios audible. Audible, su tono de voz. Entonces yo le digo: pues habla la Biblia y léala en voz alta. Amén. Ahí está la voz de Dios. Amén. Nadie puede decir que Dios no le habla. Y lo más maravilloso, como nos contaba la historia, aunque en aquella época la gente decía que Dios no hablaba, Joni dijo: aunque Dios no hable, yo sí puedo hablar para que Él me escuche. Tú puedes orar y Dios te escucha. Quiero invitarle a que se coloque de pie. ¿Y qué cree que vamos a hacer? Les recomiendo los libros. Si alguien quiere, no, estos no están en venta, estos no, pero para que los consiga, muy buenos. Nos retan y nos animan a orar. Mi hermano, yo creo que la palabra es clara. Y yo creo que Dios desea abrirle puertas a usted y a mí. ¿Cuántos desean que Dios les abra puertas? Quiero invitarle a que usted haga parte de su vida la oración. Es la llave, es la forma. Pastor, ¿cómo orar? No sé orar. La mejor definición que yo conozco de la oración es esta: es decirle a Dios lo que está en mi corazón. Hable con Dios naturalmente, lo que le salga. Hola Señor, aquí estoy. Como usted hablaría con su esposa, con su esposo. Hablar naturalmente es la mejor manera. No quiere imitar las oraciones de otros.
fabrique su propia oración. La Biblia dice que cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, Jesús fabricó su propia oración. Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Esa fue la oración que Él fabricó y quedó como un modelo para que tú fabriques tu propia oración. Dios está deseoso de escuchar lo que tú quieres decirle, y yo sé que todos los que estamos aquí deseamos que el Señor nos abra puertas. Por eso le quiero decir que hoy en esta celebración comience a usar esa llave llamada oración para que las puertas se te abran. Quiero invitarte a que ores conmigo entonces, que cierres tus ojitos si lo puedes hacer. Lo hacemos para concentrarnos. Señor, en esta hora oramos. Yo quisiera ver a toda la iglesia orando, que nadie se quede sin hacerlo, que todos oráramos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos de que Dios nos abra puertas, bien sea en la economía, bien sea en la familia, bien sea en ese negocio, bien sea en el ministerio, bien sea en la salud, en algún área de su vida. Yo sé que usted necesita que el Señor le abra puertas, y quiero invitarle a que ore conmigo, porque la oración es la forma, es la llave. Hoy la palabra te habló, mi hermano. Hoy la palabra nos habló a todos. Nos cuenta el testimonio de un hombre llamado Joni, que hacía círculos de oración y se arrodillaba y clamaba, y el Señor lo escuchaba. Yo sé que Dios a ti también te escucha. El Señor no hace excepción de personas, y yo le quiero invitar a todos los que estamos aquí que por un minuto oremos por esa puerta que queremos que Dios abra, que deseamos. Colóquela por favor delante de Dios. Ore por favor, concéntrese en eso, mi hermano. Concéntrese en eso, no desaproveche la oportunidad. Mira a Nehemías y su testimonio. Él no desaprovechó. Clama, dile: Señor, arregla mi hogar. Señor, ábreme la puerta de empleo. Señor, dame esos recursos que necesito para esto. Señor, provéeme esto. Señor, oro por esto. Ábreme la puerta en esta área. Díselo con el corazón. Aún saldrán lágrimas. Y qué bueno es esto, porque tu oración está siendo permeada por tu sentimiento. Ora y dile: Señor, es la oración la llave que abre puertas. Es la oración. Clama, dile. Este momento es de libertad para que hables. La palabra nos dice que pide y se os dará. Dice la Biblia que si los hombres que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, que es bueno, dará su Espíritu Santo al que lo pida? Ora conmigo y dile: Señor, ábreme puertas. Señor, ábrenos puertas a esta iglesia. Oro por todos los creyentes de este lugar. Oro para que tú nos abras las puertas de bendición, para que tú abras las ventanas de los cielos, para que tú nos abras las puertas. Ora y dile: Señor, dame gracia delante de las personas. Señor, tú nos respaldas. Ora con fervor, mi hermano, con clamor a Dios. Dile: Señor, yo creo que tú me puedes ayudar. Ora un minuto más y colócale esas peticiones delante del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú me abres puertas en medio de la aflicción. Si hay alguien aquí afligido, Dios puede abrir las puertas aún en medio de la aflicción. Si alguien hay aquí con escasez, en medio de la escasez Dios te puede abrir puertas si oras. Si hay alguien aquí que esté sufriendo oposición, en medio de la oposición Dios te puede abrir puertas. Aleluya, Señor. Y te decimos: la tierra canta. Dile conmigo: la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo.
Señor, descansamos hoy en ti. A través de esta oración y de la oración que vamos a levantar a ti, vamos a descansar, porque tú te haces cargo de nosotros. Tu palabra nos dice que echemos todas nuestras cargas. Te adoramos, te bendecimos y gracias por permitirnos orar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales. Domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.